Amados hermanos en Cristo Jesús, que escuchen esta transmisión, ya sea en mañana, en la tarde o en la noche, en el momento en que usted, amado hermano, amada hermana, esté escuchando esta reflexión que he titulado Me gozo en las flaquezas. Palabras que son difíciles de comprender. Nuestra mente no puede asimilar que de donde hay gozo puede haber algo de tristeza, angustia o amargura, porque terminan siendo lo opuesto. El apóstol Pablo del Señor Jesucristo nos hace meditar precisamente en la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios, esa fortaleza, la fe que Él tuvo, ya que pareciera que entre más entregado a Dios Él se encontraba, más calamidades o debilidades había en su vida. Esto lo podemos nosotros leer ahí en la segunda carta que da el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ahí en su capítulo número 12, versos del 8 al 10, dice su palabra: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. En esta manera vemos, hermano, hermana, cómo demuestra cuán importante es ser un hijo de Dios, sabiendo que nuestro Padre Celestial siempre estará al cuidado de cada uno de nosotros. Pero si aún así no lo pareciera, no importa, porque todo ello servirá para nuestras fortalezas, a nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra confianza crezcan y se fortalezcan en el Padre y en su Hijo, nuestro amado y gran Maestro, el Señor Jesucristo. Aunque podamos considerar que la autoestima es benéfica para nuestro crecimiento, realmente no lo es, porque nuestra expectativa de ello solo es en lo material, en lo carnal, y nunca lo vemos y nunca lo podremos enfocar en lo espiritual, porque son dos cosas diferentes, la carne y el espíritu. Puesto es que la intención del ego lleva a que divaguemos en los caminos que llevan a nuestro Dios, sintiéndonos en una posición mayor que nuestros hermanos. Pensamos que al estar en mejor circunstancias que los demás, muestra que somos mejores, ya que ni la enfermedad ni lo material nos hacen falta. Haga memoria de aquel rico que pensaba en agrandar sus alfolíes para poder sentirse libre de todo. Sus negocios crecían, no presentaban ningún malestar, solo restaba descansar y seguir ganando dinero. ¿Qué más podemos pedir? La conclusión, hermano, hermana, es que el exceso que podamos tener de confianza en nosotros mismos, ya que esa misma noche dice que irán a pedir su alma, es lo que encontramos en la Escritura, y no valdría nada lo material, ¿a dónde iría todo lo que Dios hace llegar a nosotros? Para poder mantenernos en su camino, nos hace mantenernos en Él. Leemos ahí precisamente en Job capítulo número 2, versículo 9 y 10,
dice la palabra de Dios. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibimos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces debemos cada uno de nosotros aprender, debemos de entender que recibir todo del Padre, y eso mismo nos dará la fuerza para recibir lo bueno, pero no únicamente esto, sino también lo malo. Debemos de saber aceptar esta última parte como algo que nos ayuda a crecer espiritualmente hablando. Estaremos conscientes de saber cuál será nuestra debilidad o nuestra flaqueza. Pienso que tenemos miedo de descubrir aquello que nos hace débiles, aunque ya sabemos qué es. Esa pregunta que nosotros nos debemos de hacer: ¿qué es? Nuestra propia carne sí nos debilita a tal grado que nos enferma el espíritu. El Señor Jesús nos decía: la carne está enferma. Si no tenemos cuidado, podemos caer. Comprendamos que somos hijos de Dios, coherederos de la promesa divina. Nuestra fe está en aquel que es fuerte. Si nosotros leemos Primera de Corintios capítulo 1 número 25, vamos a encontrar estas palabras que dicen: porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces es importante que nosotros tengamos que, de manera que no haya duda en nuestra fe, porque nuestra flaqueza en la carne hace que nuestra fortaleza crezca, se aumente, se enrebutezca. Y eso nos debe de ayudar a vencer la prueba. David sabía su debilidad sería alejarse de Dios. Por eso siempre hubo el reconocimiento y no la confianza en su habilidad en la guerra. Esto vamos a leerlo ahí en Salmos capítulo número 28, del verso 6 al 9, que a la letra dice: bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canción le alabaré. Jehová en su fuerza y la fortaleza de las saludes de su ungido, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Hermosas palabras que encontramos del salmista, que debemos cada uno de nosotros mentalizarnos en ellos, pensar todo el tiempo en estas hermosas palabras y ponerlas en nuestra vida diaria a prueba. Tomemos en cuenta que la fortaleza no está en nuestro cuerpo físico, no está en nuestra mente, pues dice la palabra de nuestro Dios en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 10, verso 2 y 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en nuestro Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo mencionó que entre más débil, más fuerte se hacía, porque en sus debilidades siempre estaba Jesucristo. Asimismo, el profeta Isaías mostraba la importancia de ser parte de la iglesia de Dios, ya que él pudo mostrar con ejemplos la fortaleza en Jehová.
Es importante leer esas palabras que el profeta Isaías da ahí en su capítulo número 40, versículo 29 al 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando comprendemos que nosotros mismos no somos fuertes, aunque nuestro pensar se refleja en nuestra juventud y habilidades, así podamos entender claramente estos pasajes, ya que el profeta nos hace ver la importancia de confiar siempre en nuestro Dios. Otro profeta que muestra su fortaleza en las debilidades, mismamente fue Elías, ya que era el único profeta de Dios y había 430 profetas de Baal. Dice la palabra de Dios, nunca dudó de quién sería superior, venciendo el único Dios verdadero, consumió todo el altar sin dejar rastro de aquello que el profeta Elías había puesto en sacrificios. Dice que la adversidad demuestra nuestra inseguridad en las cosas de nuestro Dios. Los tiempos son apremiantes para la iglesia de Dios. Tendremos que demostrar que nuestra debilidad nos dará mayor fortaleza para esperar en nuestro Señor. Solo pongamos estas palabras en nuestra mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la palabra de Dios, hermano, hermana, esperando que esto nos ayude a cada uno de nosotros para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. A paz a vosotros.